Perdón. Primero vamos a hablar con el doctor Carlos Damín, que fue jefe de toxicología del Hospital Fernández. Para hablar siempre de estos temas hay que hablar con un profesional. Son cuestiones de salud mental. Doctor, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Es habitual que el consumo de drogas pueda derivar en un hecho como este, que la persona se arroja de un balcón? Afortunadamente no es algo habitual, pero es algo posible. Hemos tenido incluso algunos casos conocidos también en nuestro país. Las sustancias, y sobre todo algunas de las sustancias que se mencionan que habrían encontrado en la habitación, como la cocaína rosa, que en realidad no tiene nada de cocaína, sino derivados de la metanfetamina y un alucinógeno como la ketamina. La ketamina en sí misma, que aparentemente habría estado en la habitación, o el ácido lisérgico, son todas sustancias que producen cuadros de desorganización, de despersonalización, producen cuadros de alucinación, con lo que la persona pierde absoluto contacto con la realidad, y entonces no es que se produzca un suicidio, se produce de hecho, pero por ahí ocurre que la persona está descontextualizada y no sabe lo que está haciendo. Entonces, esto puede ocurrir en lo que los médicos también llamamos psicosis inducida o delirio agitado fatal, que son diagnósticos que se producen por el efecto de una sustancia y donde la persona pierde el total control de sí misma. Es muy interesante porque hay un caso que va a juicio oral y público en breve, que es el caso Sáenz Valiente, donde una chica, según el testimonio de todos los que estaban ahí, se tira a ella. Ahora lo acusan a él, ¿no? Pero ese puede ser exactamente equiparable a este caso, ¿no? Donde la persona pierde totalmente la lógica, por ahí se quiere escapar, por ahí quiere aire, por ahí, y se termina tirando sin que esa sea su verdadera intención, doctor. A ver si interpreté bien. Exactamente como usted lo describe. Es frecuente que estas sustancias produzcan cuadros de delirio paranoide, decimos los médicos. Es decir, un cuadro de delirio, de total pérdida de la realidad, y que además se ponen totalmente paranoicos. Es frecuente, no es tan frecuente que ocurra, pero digamos que es posible que esto ocurra. Y entonces, bueno, siente que alguien lo persigue, o que alguien lo observa, o que alguien lo está buscando, y entonces termina haciendo cosas que no quiere hacer, o que voluntariamente no hubiera querido hacer y que no es consciente de que está haciendo. Y por ende puede terminar desprendiéndose de un balcón, cayéndose por una ventana o cuadros similares, ¿no? Doctor, quería consultar... ¿Cómo le va? ¿Qué dice, doctor? Quería consultarle si por la descripción que usted estaría dando, esto de la cocaína rosa, esto es el TUSI, el famoso TUSI, y si es así, exactamente cuál es el efecto que produce. El TUSI es una de las sustancias que hoy por hoy se consumen en nuestro país y que su nombre deviene del nombre químico y que es el 2C. Normalmente se la conoce como cocaína rosa y que no tiene químicamente nada de cocaína, sino que se la define de esa manera porque es un polvo que suele ser aspirado por nariz. Y es rosa porque tiene un colorante para diferenciarlo normalmente de la cocaína común. Y que tiene dos componentes químicos. Uno es un derivado de la metanfetamina, que el que más frecuentemente hay en nuestro país cuando se habla de tucio, de la cocaína rosa, es el éxtasis. Y el otro componente es normalmente un alucinógeno. El que más frecuentemente se halla es la ketamina, que es un anestésico muy conocido, muy utilizado en medicina tanto pediátrica como de adultos, pero que mal utilizado puede provocar cuadros de delirio, cuadros de agitación, cuadros de mucha euforia, y ese es el motivo por el que habitualmente la consumen. Es que el combo que se encontró era un explosivo mental. Hay que ver cuánto de eso consumió, en qué cantidad, todo eso va a salir de la autopsia, ¿no? Exactamente, el examen toxicológico va a dar claramente eso, y por supuesto, la asociación de una o más sustancias con otra, como por ejemplo el alcohol, siempre agrava el cuadro. Claro. Clarísimo. Doctor, buenas noches. La habitación está en un estado casi de semidestrucción. ¿Esto es compatible con las drogas que usted dice que este muchacho pudo haber llegado a consumir?
Sí, es compatible, no siempre ocurren de la misma manera, muchas veces hay las reacciones frente a los consumos y cuando el consumo o es excesivo o es por asociación de una más sustancias, son variables y dependen dependen normalmente de lo que nosotros llamamos de la salud mental de la persona de base. Hay personas que solamente lo que tienen es un efecto secundario a ese consumo de esas sustancias, o en otros casos tienen una enfermedad de base que tiene que ver con la salud mental, puede ser una psicosis, una esquizofrenia, otra enfermedad, que las sustancias empeoran o producen un cuadro agudo o inducen a la aparición de otros síntomas. Entonces, bueno, no en todas las personas ocurre lo mismo, pero muchas veces, bajo los efectos de estas sustancias, lo que se produce son cuadros de mucha agresividad contra otras personas o contra objetos o contra, bueno, las paredes o contra las puertas, las ventanas. Forma parte de la locura en la que entra el paciente, ¿no? Forma parte de los efectos de la sustancia, claro. Sí. Doctor, no sé si usted tiene estadísticas de personas que en estos momentos pueden estar sufriendo o teniendo algún familiar o amigo que tiene este tipo de problemas, y me gustaría que les pueda decir a través de la pantalla de C5N a dónde tienen que acudir, cómo tienen que hacer, cómo se tienen que orientar. Bien. Bueno, mire, sí, tenemos estadísticas oficiales producidas por la CEDRONAR, hoy por hoy Secretaría del Ministerio de Salud, donde tenemos algunos datos que son realmente muy alarmantes. El 86% de la población consume alcohol, el 14% de la población argentina ha consumido en el último año alguna vez psicofármacos, el 5% de la población alguna vez en la vida consumió cocaína. Estamos hablando de porcentajes que se traducen en personas en un número muy elevado. Doctora. Y bueno, hay muchos lugares donde se puede recurrir para buscar ayuda. La CEDRONAR es uno de ellos, el Hospital Fernández es otro, pero hay, bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene una red de adicciones donde tenemos muchos lugares donde se puede acudir para pedir ayuda y se puede hacer. Incluso la CEDRONAR tiene un número donde se puede acceder para hacer consultas. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también tiene un lugar. Doctor, le hago una consulta. ¿Es posible que se le quiera o la familia de Liam quiera inculcarle alguna responsabilidad al hotel por no haberlo protegido 100%, si el hotel confiesa que vio que se estaba drogando en el hotel, que estaba en un cuadro donde se volteó, lo llevó a la habitación y lo dejó solo? ¿Ahí puede llegar a haber algún reclamo de responsabilidad al hotel? La verdad que desconozco cuáles son las circunstancias y eso seguramente la justicia lo dirimirá en el caso de que ocurra. Doctor, gracias, muy amable. Un gusto como siempre. Un gusto, gracias doctor, muy claro.